Con nosotros 60 minutos, donde vamos a tener muy buena información, donde vamos a tener muy buen humor y aparte, pues lo vamos a pasar bastante bien, ¿no? Exacto. ¿Les parece si nos vamos con la información? Fíjense que tras más de un año de que la frontera norte del país se cerró a cruces no esenciales, recientemente familias mexicanas pues lograron reencontrarse en Estados Unidos. Padres tuvieron la oportunidad de asistir a la graduación de sus hijos. Afinando los últimos detalles, Karen Paulette Galán se prepara para su gran momento. Se gradúa de enfermería con honores en la Universidad de Texas en El Paso. Me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta mucho tener tacto con las personas y también por mi abuelito, que él padece de diabetes y ha sufrido mucho por medio de esa enfermedad. Ella es nacida en Estados Unidos y sus padres son mexicanos. Viven en Ciudad Juárez. Desde pequeña destacó en los estudios. Es por eso que sus padres hicieron el esfuerzo para pagar la prestigiada universidad. Desde niña siempre estuvo en los primeros lugares, siempre le echaba ganas. Se quedaba muy tarde a hacer tareas, toda la universidad. Desde pequeña, desde 5, 6, 7 años, concursos en la escuela, campeona. Gracias, Dios. Hoy dan gracias por la culminación de su carrera, además de agradecer porque podrían estar en la ceremonia con su hija. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza les otorgó un permiso especial para ingresar a Estados Unidos. Ilusionados, salieron de su domicilio y emprendieron el viaje a la frontera. Presentaron una carta al inspector y los dejó cruzar. 360 familias ingresaron a Estados Unidos después de 1 año y 2 meses de que se cerró la frontera a cruces no esenciales a causa de la pandemia. Estamos muy agradecidos con CBP que hayan permitido que los papás los puedan acompañar en esta celebración que es tan importante para nuestros estudiantes. Los padres de Karen estaban felices por estar acompañando a su hija en el momento que siempre soñaron. En algún momento pensamos que no íbamos a estar. Pensamos que nos íbamos a quedar en México y ella acá sola. Pero ya estamos aquí. Finalmente vieron a su hija recibir su título profesional. En El Paso, Texas, para Imagen, Salvador Gómez. ¡Órale, qué padre historia! Felicidades a Karen y a toda su familia. Desde aquí les mandamos un fuerte aplauso y un abrazo grande para todos ellos. ¡Qué bonitos momentos!, ¿no? Qué grandes momentos. Grandes Se te momentos. apachurra el corazón cuando oyes Sí. a la mamá hablar y se le empieza a quebrar la voz. Es todo lo que hemos vivido en el último año. Totalmente, totalmente. Pero todos los esfuerzos tienen su recompensa. Así es. Y estas son las historias que nos cuentan hoy las primeras planas más importantes de México y el mundo. Excelsior. Se recupera la economía mexicana, la industria su principal impulsor. Milenio. En respuesta al crimen, AMLO e INE llaman a salir a votar. Reforma. Atoran a pilotos certificaciones, suspenden desde marzo exámenes médicos y licencias. The New York Times. Presidente Biden ordena informe en 90 días sobre el origen del coronavirus. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de información. El cuerpo de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, fue ya velado en la comunidad de Sepio. El gobierno de la entidad solicitó a la Fiscalía Estatal esclarecer su asesinato, cometido durante un mitin. Barragán ya había denunciado amenazas desde el pasado 1 de abril. Creo yo que esas personas que hicieron este ataque tan cobarde ya estaban ahí en el momento antes de que todos llegáramos, que lo tenían muy bien planeado, porque nadie nos percatamos. Fue cuestión de segundos. Yo creo que era una amenaza para las personas que no estaban de acuerdo a las cosas bien hechas, al trato digno, a que se acabara la corrupción, a que se acabara los asesinatos. Omar Plancarte, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Uruapan, en Michoacán, sigue sin ser localizado. Hasta el momento, su equipo de campaña desconoce si su desaparición tiene que ver con algún tema político o empresarial. Plancarte contaba con escoltas, pero no estaban con él al momento que fue secuestrado. Y mire cómo está la situación, ¿eh? Después de este terrible asesinato de esta candidata allá en Guanajuato, en Moroleón, 15 horas después, ni siquiera 24, un día no había pasado, 15 horas después, en Guerrero fue agredido con arma de fuego el candidato de la Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez. Los hechos ocurrieron cuando se dirigía a un acto proselitista a bordo de su camioneta. El vehículo en el que viajaba recibió al menos 6 disparos, pero ninguno afortunadamente hirió al candidato ni a su escolta. El ataque fue realizado por 2 sujetos que viajaban en una motocicleta. El candidato fue remitido a un hospital, afortunadamente no por heridas, sino por una crisis nerviosa que sufrió. Y cómo no, imagínense el susto.
Es un acto de cobardía que no, olvídate de los partidos políticos, que no se le desea a nadie. Es triste que estemos viendo en todo el país, no nada más aquí. Sí. Se han dado cuenta que han muerto muchos candidatos y es un acto de cobardía, la verdad es lamentable y no se vale. Se va a procesar para huellas dactilares, ya la van a manejar los peritos en dactiloscopía y se va a hacer una investigación sobre quién pudo haberla dejado en ese sitio. ¿Qué había en su interior? Es una presa de puerco. ¿Con mensaje? ¿Algún mensaje? El mensaje todavía no lo tengo yo escrito, lo va a manejar los peritos. Eso en San Luis Potosí. Mientras tanto, desafortunadamente no terminan las agresiones contra candidatos. Jesús Galván, candidato del PRI a la presidencia municipal de San Fernando en Tamaulipas, también sufrió junto con su comitiva un ataque armado en el ejido Francisco Villa, donde realizaba un mitin. Los proyectiles impactaron en la carrocería de una camioneta. Un equipo de abogados presentó ya una denuncia penal por estos hechos. Después de 9 días de interrumpir su campaña por supuestas amenazas del crimen organizado, Sudikey Rodríguez, candidata a la alcaldía de Valle de Bravo por la coalición Va por el Estado de México, regresó a sus giras presenciales. Y bueno, y por todas estas cosas, estos hechos que acabamos de contarles, de acuerdo a algunos especialistas, el proceso electoral 2021 se perfila como uno de los más violentos que haya vivido nuestro país. Hace unos momentos se registró un ataque armado en contra de una persona del sexo masculino, el cual se encuentra atendido. Hasta el momento son 88 los candidatos o políticos asesinados de distintos partidos políticos durante la presente campaña electoral. El proceso más violento había sido el de 2018, en donde 140 personas perdieron la vida y aproximadamente hubo más de 700 agresiones. Entonces, sí hay una probabilidad de que alcancemos los niveles equivalentes a los de 2018. 75% de los asesinados eran opositores a los gobiernos estatales. En el actual proceso electoral hay mayor participación de mujeres a puestos de elección popular que en contiendas anteriores. La medida en la que las mujeres participan activamente en la vida política, sin que haya una política de género específica para protegerlas, pues esto es algo que veremos recurrentemente. De acuerdo con el INE, 1,171 candidatas compiten para presidencias municipales, 46 para 15 gobernaturas y de los 34 candidatos asesinados, 7 eran mujeres. De Pisecorre, Karina Muñoz. Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral guardó un minuto de silencio en memoria de todos los candidatos y políticos asesinados durante el actual proceso electoral. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, llamó a la ciudadanía a votar el próximo 6 de junio. Hacemos también desde aquí un llamado a las autoridades responsables de generar las condiciones de paz pública, las condiciones indispensables para que la democracia se recree durante un proceso electoral, para que se investiguen a profundidad, a cabalidad, con prontitud, con oportunidad y se sanciona a los responsables. Y bueno, vamos a cambiar de temas, vamos a darle la vuelta a la historia. En Baja California Sur, al menos 10 personas que ya estaban vacunadas contra el COVID-19 desafortunadamente murieron a causa de este virus, así lo confirmó la Secretaría de Salud de la entidad. 7 de los fallecidos tenían una sola dosis y los otros 3 ya contaban con el esquema completo de vacunación. Las autoridades de salud llamaron a no bajar la guardia y seguir respetando las medidas sanitarias. No hay que confiarnos, por favor. Y la Organización Panamericana de la Salud reconoció que el regreso presencial a clases es necesario. Sin embargo, advirtió que el aumento de la movilidad por la apertura de escuelas podría incrementar los contagios de COVID-19. Vamos con Ina Cervantes, que nos tiene el resumen. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que se prepara una nueva denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio L., por el desvío de 1,400 millones de pesos propiedad de Petróleos Mexicanos. Indicó que a la fecha se ha analizado la actuación de 35 personas que fueron acusadas por el exfuncionario en las investigaciones por mal uso de recursos de Pemex. El gobierno de la Ciudad de México otorgará una beca de hasta 6,376 pesos mensuales a los menores y jóvenes afectados por el colapso de la línea 12 del metro. Se beneficiará hasta 300 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 0 y hasta 30 años. El apoyo se otorgará mensualmente de junio a diciembre del 2021.
Estudiantes de la Escuela Normal de Mactumaxá marcharon por las calles de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas para exigir la liberación de los 19 alumnos detenidos. En Tapachula, presuntos normalistas destruyeron propaganda electoral. Llegó a México el director de la CIA, William J. Burns. El funcionario afinará los detalles de la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, programada para el 8 de junio próximo. Y en un mundo donde las noticias cada vez son más difíciles de digerir, llega Manolo con su sección Mejorando la Noticia. Así es, gracias. Manolo. Vamos a tomar algunos encabezados reales y les daremos un toque de PC para darles una manita de gato y mejorar la noticia. Me parece perfecto, mi querido Manolo. ¿Te parece si nos arrancamos con la primera nota real? Así se vivió la boda entre el Canelo Álvarez y Fernanda Gómez. Ah, ¿qué tal? Bodaza, ¿no? Bodaza. Pero nosotros mejoramos la noticia de la siguiente manera. Dice así: este es el rostro de una mujer que nunca tendrá que entrarle una tanda. ¿No? Sí. Se le fue una clienta a Marichó. Se le fue a la Marichó a la clienta. Se le fue una muy buena clienta. Ni echarle agua al shampoo, ni preocuparse por los toppers. No. Totalmente. Sí. Vamos con otra nota nacional. Cabeza de Vaca consigue suspensión provisional contra cualquier orden de detención. Nosotros dimos la foto y la mejoramos de la siguiente manera. Dice así: este es el rostro de un hombre que no pisará la cárcel. ¿No? Sí. Pues sí. Que va a ser buena para unos y mala para otros. Exactamente, pero bueno, ahí está. Pero bueno, tenemos otra de la boda de Saúl Álvarez y dice: estás ardido porque no te invitaron, ¿verdad? Sí, ya vi. sí. Canelo Álvarez dijo haber tenido la boda de la década. Nosotros la mejoramos de la siguiente manera. Venga de ahí. Cristian Nodal dice: oílo, y le propone matrimonio a Belinda. A ver si es así me invitan. Oye, sí, anillito de compromiso de $3 millones. Ay, no más. ¿Qué tal? Eso es amor y no pedazos. Yo voy a la boda y bailo el sapito ahorita. Tenemos una última nota real que dice así: dueño de zoológico en Francia ríe a carcajadas junto a chimpancés mientras el país se acerca al fin del encierro por la COVID-19. Está bonita la foto, nosotros la vimos y dijimos: se puede mejorar de la siguiente manera. Venga de ahí. Hombre le pregunta a un chimpancé por qué los changos no van a fiestas y el primate le responde: porque son pachangas. A ver, intenten hacer chistes con las noticias que hay ahorita. A ver. ¿Qué dice el público? Seguro a mis tías les encantó el chiste ahorita que me están viendo. Estuvo muy bonito, yo te defiendo, Manolo. Gracias, pa. Gracias. Como pueden ver, se le acabaron los chistes a Manolo, así que mejor vamos a una pausa y al regresar. Ya tenemos a Poncho Vera. ¿Tú nos traes mejores chistes, mi querido Poncho? No, lo mío sí es serio. Además, la violencia electoral suma 88 víctimas. Vamos a platicar más a detalle sobre esta situación al regreso del corte. Acompáñanos a tomarnos un shot informativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la culpabilidad de 22 personas por la negligencia que ocasionó la muerte de 49 niños durante el incendio de la guardería ABC. Esto en junio del 2009, 12 años después. En su sentencia, la Corte ordenó a un tribunal unitario en Sonora revisar nuevamente el caso para reducir las penas de prisión que dictó en 2017 de entre 14 y 29 años. Continuamos con más aquí en DPC. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Qué buen ánimo, chicos. Hace muchos años, queriendo investigar sobre el robo de niños, me encontré con un tema de verdad terrible. Me volaba la cabeza. No había datos. Entre que muchos eran pleitos entre papás, entonces las estadísticas eran un verdadero desastre. Ni siquiera estaban clasificados cuáles habían sido robados, cuáles no. El problema de no medir las cosas es que no podemos tener idea de su tamaño, pero tampoco podemos buscar que mejore, pues si no tenemos de entrada idea en dónde estamos parados y a qué nos estamos enfrentando. Hoy, ese gran problema sin medida es el asesinato de funcionarios, políticos, precandidatos y candidatos. Yo no entiendo, de verdad no entiendo cómo no están todos arrancándose las greñas. ¿Cuántos son? ¿Son más de 30? ¿Son más de 80? ¿Rebasamos los 100? El conteo más confiable, el que han estado escuchando en todos lados, es de una consultora
una consultora especializada en comunicación, análisis de riesgos y política pública. No son datos del INE, no son datos de los institutos locales, no son datos de las fiscalías. Ellos nos dicen que en las elecciones del 2015 hubo 61 víctimas mortales. A poco más de un mes de las elecciones ya habían registrado 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos. Los homicidios ya superan las 88 personas. Aquí atrás vamos a ver en este momento una lista con los nombres, solo de quienes eran candidatos a alcaldes. Porque esa cuenta, la tarea de buscar esos nombres y anotarlos, la hizo Alcaldes de México, y solo ahí podemos ver su cara y preguntarnos si atrás estas personas que están viendo, ¿quiénes dejaron? ¿Dejaron hijos? ¿Dejaron parejas? Para quienes su muerte no se convirtió en un número más que escapa un recuento formal. Más datos de las 88 personas, aspirantes y políticas asesinados hasta el 25 de mayo, ahí les van. 75% eran opositores a los gobiernos estatales. Los puestos con más riesgo, aquellos que buscaban una alcaldía. A ver, cuando hablamos de la corrupción y del país que queremos construir, es justo en los gobiernos municipales, en los primeros en los que tenemos que poner la atención. No en el discurso, pero desde la realidad. Son en los que más impacto tienen las políticas en nuestras vidas y nuestros bolsillos. Las luminarias que te hacen sentir que el camino a casa es más seguro, quienes arreglan los baches de tu calle, a quienes buscas cuando ya no hay agua, quienes tienen bajo su control a una parte pequeña de la policía, la más cercana, la inmediata, con quien haces la mayoría de los trámites de todos los días. En donde de verdad, si se quita la corrupción, ahí sí lo verías reflejado inmediatamente en tu cartera. Y esas personas están rifándosela entre balas para aparecer en la boleta. ¿Es en serio? Arrancando propaganda de sus contrincantes, amenazando, que hay una estrategia para proteger a los candidatos. Claramente algo está mal en la estrategia o no ha sido suficiente. Hay dos cosas clave que me preocupan. La primera es, quienes están participando en la contienda, que han decidido que así es como se debe de jugar. Cuando ganen, no esperemos que se conviertan entonces en las mejores personas. Y la segunda es, una candidata o un candidato asesinado conlleva un riesgo para el asesino, ¿se imaginan? Su caso es un tema mediático, su resolución se convierte en un asunto de partidos. Y aún así, los delincuentes asumen el riesgo, lo hacen incluso a plena luz del día, rodeados de gente. ¡Puf! Si así es con ellos, que su asesinato será mediático, ¿qué nos queda a los ciudadanos en temas de seguridad? Y el llamado es a todos, gobiernos locales de todos los partidos y al gobierno federal. ¿Cómo no están preocupados? ¿Cómo no están haciendo más? ¿Cómo pueden quedarse tranquilos? En este muro están sus rostros, sus nombres de los que estaban enlistados con sus datos porque a alguien le importó. Y ese alguien no fue la autoridad. De los otros, del resto de los 80 y tantos que se han convertido con la contienda electoral en una cifra, no sabemos. Imaginen esos 80 y tantos parados juntos en un parque imaginario, que están al mismo tiempo y entonces llega alguien y decide a balazos sacarlos de la contienda de la peor manera posible. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces por qué votar? Porque nos importa, porque es una de las herramientas democráticas que tenemos los ciudadanos para construir un mejor país. Voten por quien quieran, del partido que quieran, y después exíjanles que hagan bien su trabajo. Y que el cinismo no nos gane la batalla, porque entonces, de verdad, no habrá nada restante por construir. En más información, estudiantes y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 en Iguala, Guerrero, marcharon en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir la verdad y justicia en este caso tantos años. Y además pidieron la liberación de los estudiantes detenidos en Mactumaza, Chiapas, durante una protesta el pasado 18 de mayo. Regresamos con más información. Regreso con mucho más información. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, les tenemos una historia terrible. Vean lo que tienen que padecer habitantes de Chimalhuacán en el Estado de México. Ellos están cansados de los constantes robos que se realizan a bordo de motocicletas. Ante esta situación, piden a las autoridades que por favor, les brinden mayor seguridad. Un
una banda de motociclistas acechan a los habitantes del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. A las 7 de la mañana asaltaron aquí en este lugar 4 motos, de 4 a 5 motos a un muchacho de aquí a la vuelta, pero no es el primero, o sea, son muchos. Han sido muchos asaltos, a todas horas, y con varias motos. Toda esta calle está muy por los asaltantes. El modus operandi es que en calles solitarias entran varias motocicletas, una detrás de otra, donde viajan 2 personas por unidad y despojan de sus pertenencias a hombres y mujeres que pasan por el lugar. Una banda de alrededor de 3-4 motociclistas pues asaltan aquí seguido. Vienen 2 por moto. Nada más llegan y te atracan. Y te quitan todo. Y andan armados, eso es lo más peligroso, ¿no? Uno de mis amigos fue víctima, junto con su familia y sus hijos, de un asalto a través de 5 motocicletas y todos iban armados. Que la gran mayoría de las personas que cometieron el asalto eran jóvenes, todos armados, que venían en 5 o 6 motocicletas cada una, abordada por 2 personas. Los vecinos tienen miedo de salir a las calles y aunque ya reportaron los robos, las autoridades municipales aún no toman cartas en el asunto, a pesar de que se encuentran cerca de la presidencia municipal. Se les avisa a los policías de aquí de la cabecera y pues no hacen caso. Pues supuestamente vecinos de aquí han llamado a la policía y pues se hacen de la boquita chica que no saben ellos nada. Los vecinos dicen que tomarán justicia por propia mano en caso de detener a los delincuentes. Y en cualquier momento yo creo que la población se va a cansar de ser víctima de estos criminales. Y pues también que se cuiden, ¿no? Porque la población ya está harta. En cualquier momento al que agarren lo van a linchar o lo van a golpear. Pues simplemente aquí, mire, verlos y si se llegan a agarrar, pues ya aquí la gente pues ya no está conforme en lo que hacen, sino que ya muchos ya nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer como lo han hecho en varios pueblos, linchar. Los ladrones operan principalmente en la avenida Acuitlapilco del Peñón, en la calle Corregidora Sur. De Pisa y Corre, con información de María de los Ángeles Velasco, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues sí, desafortunadamente eso se lo orilla la inacción de las autoridades, su ausencia de las autoridades a que la gente, a que el pueblo tome las armas y tome la justicia en su propia mano. El equipo de Imagen Noticias buscó a las autoridades municipales de Chimalhuacán y pues no contestaron a las llamadas de nuestro equipo. El gobierno de México planteó a Estados Unidos una reunión urgente con sus auditores, esto en busca de modificar la calificación en materia de seguridad aérea. Luego de una reunión de trabajo con directivos de varias aerolíneas, el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganiz, destacó que la operación aérea en el país está garantizada y cumple con los estándares internacionales. Ethan Bryan, un pequeño de 5 años que resultó herido tras la caída de un teleférico en Italia, empezó a despertar del coma inducido y responde de forma positiva, aunque su condición sigue siendo crítica. El pequeño perdió en el accidente a su padre, a su madre, a su hermano y a 2 de sus abuelos, que por cierto, por este caso de volada ya hay personas detenidas. Y apenas fue el fin de semana pasado. Y vamos con más información con Nina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la adquisición de la refinería Deer Park permitirá a México en 2023 la autosuficiencia en combustibles, aun cuando el director de Pemex, Octavio Romero, admitió que la refinería tiene una deuda de $980 millones. El mandatario aseveró que la inversión se recuperará en 2 o 3 años. De acuerdo con cifras revisadas del INEGI, la economía de México tuvo los primeros 3 meses del año un crecimiento del 0.8% respecto al último trimestre del 2020. Sin embargo, en su comparación anual, el INEGI señaló que hubo una caída de 2.8%. El servicio del tramo subterráneo de la línea 12 del metro no reiniciará al menos hasta dentro de 15 días. Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios, dijo que el informe preliminar sobre las condiciones del túnel requerirá más tiempo para ser analizado.
fue detenido José Ángel N., nieto del fallecido boxeador José Ángel Mantequilla Nápoles, como presunto feminicida de su pareja sentimental. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina cumplimentaron una orden de aprehensión contra este sujeto. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana es viernes, es una gran noticia. Que tengan un excelente jueves, cuídense mucho, nos vemos en punto de las 8 de la mañana. Mientras tanto, ¿qué creen? Se quedan con el mejor matutino de la